Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Los abuelos, aquellas personas que nos han acompañado durante un muy buen tiempo de nuestra niñez, maravillándonos con sus diferentes historias, alegrándonos el día con todas esas historias que nos cuentan sobre una vida pasada, sitios que ya no se encuentran o lugares que ya cambiaron por completo. Si bien todas sus historias pueden conmovernos y darnos cierta parte de sabiduría para lo que se nos viene en el futuro, hay otra cierta parte de historias que nos aterran. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado o por lo menos platicado con uno de nuestros abuelos sobre historias paranormales? Muchos de estos abuelos vivían anteriormente en ranchos o en poblaciones, y sabemos que las historias más tétricas, por lo regular, suceden en esos sitios alejados y en años pasados casi totalmente incomunicados. La vida en el campo era otra muy diferente, incluso a la de ahora. Es por eso que en este video tocaremos estos relatos de los abuelos, que curiosamente no les pasaron cuando ellos ya estaban adultos. Estas historias suceden todas cuando los abuelos eran niños o adolescentes, tal como esta primera historia que el abuelo que la cuenta dice que él iba por su novia. Como cualquier chico de esa edad, tenía que pretender a la chica ser un buen muchacho, pero lo que él no contaba es que en ese camino se desviaría, y producto de esa desviación lo hizo terminar en un lugar completamente diferente, un lugar que ya estaba habitado, pero no por personas, sino por algo más que lo sostenía de las piernas, y que si él no hubiera sido lo suficientemente rápido o fuerte, tal vez lo hubieran jalado. Tal vez este abuelo no hubiera podido contar esta historia. Hola a todos. Mi nombre es María Salamanca. La experiencia que les quiero contar es una historia que me contó mi abuelo. Esto le pasó hace muchos años ya. Mi abuelo tenía la corta edad de 14 años cuando le sucedió esto, y como todo joven de 14 años, estaba buscando ya una novia, y esa novia era mi abuela. Ambos en ese tiempo tenían la misma edad. Mi abuelo trataba de hacer puntos para ganarse a la familia de mi abuela, o sea que ayudaba a su padre, ayudaba a su madre, cada que podía, claro. Era muy hacendoso y muy caballeroso enfrente de ellos, tanto así que había agarrado la rutina de ir por mi abuela y por su madre, o sea mi bisabuela, a encontrarlas por el camino cuando ellas venían de la iglesia. Esto pasó en un pueblito. No había carreteras, no había autos ni siquiera. Luz eléctrica tan solo en unas cuantas partes contadas. Lo que se movía mucho eran las veladoras, en todas las casas, y también en ciertos caminos que eran alumbrados por estos faroles, que dentro de ellos había una veladora grande. Mi abuelo siempre iba por ellas, por eso de las 8 de la noche. Ya estaba oscuro. Le pedía prestado un caballo a mi padre y salía a galope para encontrarlas lo más rápido que pudiera y traerlas de nuevo al pueblo. Él acostumbraba a bajarse del caballo y, cómo no, dárselo a las damas para que ellas no caminaran. Él se venía abajo y ellas arriba, mientras iban platicando por todo el camino. Pasa y resulta que aquel día, la noche anterior, había llovido a cántaros, y durante todo el día, si bien no había llovido como en la noche, había estado chispeando o pringando, como se dice en algunos estados. Era una lluvia tenue, pero que no paró en todo el día. Por lo que al ver que estaba pringando, mi abuelo se subió al caballo nuevamente a las 8, se despidió de sus padres y comenzó a galopar
rápidamente hasta aquel camino. Con lo que él no contó es que el río que se encontraba a un lado del camino se había desbordado antes de llegar a aquel punto. Una gran parte del camino estaba sumergida en el agua y también se había deslavado. Ciertas colinas, piedra y arena habían tapado por completo el camino. A mi abuelo no le quedó de otra que rodear todo eso. Él conocía muy bien el campo, por lo que empezó a hacer cálculos. Bueno, si recorro esta distancia, puede que rodee todo este deslave, toda esta inundación, y pueda llegar con ellas más adelante, como algunos 15 minutos. Mi abuelo confió en su destino y siguió galopando con su caballo. Cuando él cree que rodeó lo suficiente, cuando él cree que ya se encontraba cerca o al menos en el punto, empieza a voltear a su alrededor. Él dice que aquella noche estaba muy oscuro. Si de por sí en aquel tiempo no había alumbrado en donde él estaba, en ese camino que él se encontraba, solamente tenía la luz de la luna. Aquella precisa noche ni siquiera tenía la luz de la luna. Estaba todo nublado mientras las gotas caían. Las nubes opacaban por completo todo el panorama. Y pese a que a él traía un farol de estos, alumbraba alrededor, pero no alumbraba más allá de unos 4 o 5 metros. Estaba en la penumbra total. Él dice que se ubicó y se detuvo, porque él pareció ver aquel árbol que siempre veía cuando venía en camino con mi abuela y su madre. Había un árbol muy característico, un árbol frondoso y grande, a un lado del camino. Él pareció verlo, por lo que él pensó en ese momento que era bueno quedarse en ese sitio. Estaba inundado todavía, pero a lo mejor ellas vendrían por ahí. Si bien no estaba tan inundado como otras partes, si él se bajaba, el agua le llegaba por debajo de la rodilla. Así que sí estaba algo inundado, pero todavía era pasable. De pronto nota que su caballo actúa de manera rara. Empieza a mover la cabeza, a dar cabezazos, a relinchar, a ponerse nervioso. Mi abuelo como puede lo controla. Y entre todo ese alboroto que tenía con el caballo impaciente se quería mover de aquel lugar. Empieza a ver 2 figuras abajo del árbol, balanceándose de un lado hacia otro. Él en un principio pensó que se trataba de mi abuela y mi bisabuela, pero al prestarle más atención, vio que no se trataban de personas adultas, sino que se trataban de 2 niños. 2 niños que se estaban columpiando con 2 columpios en aquella rama del árbol. Y como si estos niños se hubieran dado cuenta que los estaban observando, ellos le preguntaron: Ignacio, ¿a quién buscas? Mi abuelo estaba asustado, pero enseguida se calma, porque le habían llamado por su nombre, Ignacio. Posiblemente esos niños eran del pueblo, y como ahí casi todos se conocían, seguramente él por portar con el farol lo podían ver sin ningún problema. Pero ellos, al estar en la oscuridad, mi abuelo no podía verlos, solamente veía las sombras. Él les preguntó: chamacos, ¿no han visto a doña Fátima y a su hija? Las estoy buscando. Los niños no contestaron, continuaron meciéndose, como simplemente no importándoles la pregunta. Mi abuelo continúa gritándoles, pero esta vez preguntándoles: ¿con quién vienen? Eran chicos de algunos 8 años, 7 años. Se subían al columpio e incluso sus piernas no llegaban al suelo. Era obvio que esos niños no podían andar solos. Pero estos niños de igual manera no contestaron, se quedaron callados. Continuaron balanceándose. En ese momento, mi abuelo empieza a notar que cierta parte del caballo se siente extraña, y al mirar hacia abajo, nota que las piernas traseras del caballo
están más sumergidas en el agua de lo que deberían de estar. El caballo, poco a poco, se estaba sumergiendo más y más, por lo que mi abuelo pensó en ese momento que tal vez la inundación estaba aflojando mucho la tierra y el caballo se estaba quedando atascado. Por esto mismo, tal vez, es que él estaba desesperado. Mi abuelo empieza a mirar por su alrededor y ve que precisamente a un lado de él hay como una montaña, entre escombros, roca y tierra. Se ve que está maciza, por lo que sin pensarlo salta a ella para quitarle algo de peso al caballo y este no se siga hundiendo. Salta inmediatamente y cae justamente encima. De pronto empieza a improvisar. ¿Qué puedo hacer? Quiero sacar al caballo, no lo puedo dejar ahí. Empieza a meter su mano en el agua y curiosamente, algo que para ese momento no tenía sentido, pero agradeció mucho habérselo encontrado, una tabla. Se notaba que ya estaba podrida, pero resistente, lo suficiente para sacarlo de aquel apuro. Por suerte mi abuelo terminó sacando al caballo, y una vez que lo hizo, tomó la decisión de ir caminando lo más lento posible, tanteando el piso, para ir guiando al caballo por el camino correcto. Al cabo, si él sentía que se hundía, rápidamente podía quitar la pierna. El caballo no podía, pero tan solo él, al meter una de sus botas en el agua y esta llegarle por debajo de la rodilla, sintió inmediatamente como algo lo tomó y lo mantuvo en aquel lugar. Algo lo estaba apretando, algo lo sostenía del pie, algo no lo dejaba moverse. Él empezó a creer que tal vez era una víbora, pero no podía ser esto. Tal vez algún mecate que había traído el agua. El caso es que estaba atorado con algo, y después sintió que esto mismo lo tomaban por la otra pierna. Por debajo del agua no podía ver qué era, y fue en ese momento que él decidió simplemente poner el farol y engancharlo al caballo, y él con sus manos empezó a tocar aquella cosa que lo sostenía. Mi abuelo entró en absoluto pánico cuando se dio cuenta que eran manos. Una mano lo estaba sosteniendo por cada pie y lo estaba sosteniendo fuerte. Era una mano dura, esqueletuda, y no lo dejaba ir. Mi abuelo no sabe qué es lo que hizo. Obviamente entró en pánico, como ya dije. Empezó a moverse muy rápidamente, empezó a gritar. Empezó a saltar con todas las fuerzas que él podía, se enganchó al caballo y como pudo se subió a él. Él le dio la orden al caballo para que volviera y corriendo lo más rápido posible. Al caballo le costó, pero finalmente salieron de ahí. Mi abuelo llegó a su casa, pálido, totalmente asustado y mojado. Mi bisabuela fue, lo vio, lo trató y le preguntó qué le había pasado, pero él no podía hablar, solamente tartamudeaba y le hacía con su dedo que viera sus piernas, ya que durante todo el camino le ardían y le dolían. Tanto su padre como su madre le alzaron su pantalón, le quitaron la bota y vieron en sus piernas, en sus pantorrillas, las marcas como de rasguños y también la marca de una mano en cada una de sus piernas. Era una marca roja. Todas estas marcas, al paso de los días, se convirtieron en moretones. Y al paso de los días también, mi abuelo se dio cuenta en dónde realmente se había metido. Para empezar, mi abuela y mi bisabuela habían optado por quedarse en la iglesia, y ellos esperaban que mi abuelo llegara hasta la iglesia, y pues a él lo iban a entretener, ya que por eso de las 10 iba a pasar una carreta que los iba a llevar al pueblo. Mi abuelo me cuenta que iba a llegar hasta la iglesia. Si no las veía por ahí, él iba a optar por seguir hasta la iglesia. Pero pasa y resulta que mi abuelo se había desviado mucho. Aquel árbol que usaba como referencia era el árbol equivocado. No se encontraba en el mismo sitio. Se había desorientado
y había terminado justamente en el centro de un cementerio. Este cementerio no era oficial. Este cementerio había sido usado por generaciones anteriores, pero sin papeles y nada de arreglos, e incluso las lápidas o las tumbas no eran como tales las de un cementerio. Era solamente algunas cruces de madera ya podrida, y lo que hacían para diferenciar las tumbas eran estas pequeñas montañas de tierra junto con escombro y grava, piedras, para diferenciar una de otra, pequeños bultos con cruces. En aquel tiempo ya se encontraba otro cementerio, el cual ya se encontraba en el pueblo, pero aquellas tumbas, aquellos cuerpos no habían sido movidos. Como expliqué anteriormente, fueron usados hace mucho tiempo por generaciones anteriores, por lo que aquellas generaciones de sus hijos ya no se encontraban en el pueblo, y precisamente en aquel árbol, el cual había confundido, se parecía al otro, pero en definitiva no era el mismo. A los pies de este se encontraban las tumbas de dos niños jóvenes que habían perdido la vida hace ya muchos años. Cuando había tormenta, mi abuelo jamás volvió a salir del pueblo. Tenía miedo de desorientarse de nuevo y acabar en un lugar el cual sería como aquel cementerio donde las manos de aquellos fallecidos salían de las tumbas. Criptomaníacos, quiero que me cuenten, ¿alguno de ustedes o algún familiar cercano ha pasado por terrores nocturnos o ha pasado por insomnios, o como lo que se cuenta en esta historia, por ser sonámbulo? Estos trastornos del sueño, las personas que los padecen dicen que no son nada agradables. Yendo a la parte del insomnio, muchas de estas personas, si bien la mayoría no recuerda los sueños, algunos que sí lo recuerdan cuando están en esta etapa, dicen que tienen extraños sueños, sueños que no tienen mucha explicación, sueños que ven personas ahí que no conocen. Son extraños. Este abuelo platica que su hermano pasaba por uno de estos trastornos. Él era sonámbulo. Esta extraña etapa de su hermano de andar caminando dormido cambió abruptamente. Si bien no era una cosa del otro mundo, había algo extraño esa vez. Su hermano era perseguido en el sueño, y también esto se reflejaba en la vida real. Algo se materializaba, algo lo estaba guiando para que saliera de su casa en el sueño. Por suerte sus padres siempre estuvieron al pendiente, pero este ser malévolo no se quedó solamente en los sueños. Según este abuelo, también pudo verlo materializado, frente a frente. Su historia es la siguiente. Hola a toda la comunidad. Mi nombre es Carlos Osmara. Quiero compartirles una historia que me contó mi abuelo. Esta historia le sucedió cuando él era niño. Tenía 10 años, y a pesar de que fue hace mucho tiempo, la recuerda perfectamente, ya que fue un tiempo en su vida y en general en toda su familia que ocurrieron cosas muy extrañas, simplemente de un día para otro. Mi abuelo dice que su hermano padecía de lo que podríamos decir insomnio. A veces, no todas las noches, él se levantaba, caminaba por toda la casa y después se volvía a dormir. Si bien esto no era algo que pasara con tanta cotidianidad, era algo que le llamaba mucho la atención a los padres. Tomaban sus precauciones, cerraban las puertas con llave, todas las ventanas de las casas tenían barrotes. Y por si esto no fuera poco, su padre, mi bisabuelo, se quedaba despierto hasta la 1 de la mañana, con tal de ver a su hijo caminando de un lado para otro, y una vez que se acostara ya estar plenamente tranquilo
en que a él no le iba a pasar nada. Acostarse a la 1 de la mañana, como sabrán para gente de rancho, es prácticamente una desvelada, pero él lo hacía. De repente una noche, aquellas situaciones de sonámbulo escalaron mucho, de 1 a 10. Dice su madre que en la noche se levantó para ir a tomar agua, y como es de costumbre, pasaba, corría la cortina y miraba a sus 2 hijos, a mi abuelo y a su hermano. Ella observó en ese momento que solamente se encontraba mi abuelo. El otro, el hermano mayor, había desaparecido. Su madre de inmediato da la alerta. El papá se levanta, mi abuelo se levanta y empiezan a buscarlo por toda la casa, pero no lo encontraban. Todas las puertas de la casa, sin excepción, tenían llave. Los barrotes de las ventanas seguían en su lugar. No había forma alguna de que su hermano se hubiera escapado de la casa. Pero esto había sucedido. Su padre, tal vez debido a la desesperación, abrió la puerta, salió corriendo hacia la calle y lo vio. Iba caminando en la calle con un brazo extendido, como si lo llevaran de la mano, caminando a un lugar, quién sabe a dónde. Mi bisabuelo corrió y lo tomó de la mano y muy ligeramente lo guió de nuevo hacia la casa. Ustedes saben que a los sonámbulos no se les debe de despertar, e hicieron lo posible aquella noche de mantenerlo adentro de la casa. Mi abuelo dice que él, su padre, su madre, identificaron que aquella noche ocurrió algo extraño, ya que en toda la casa había un olor como a humo, como cuando queman basura, como cuando hay un incendio. Ese humo negro, sofocante, que incluso te hace toser algunas veces. Ese olor se sentía en toda la casa, pero claro, sin avistar el humo. Tanto así que él y su madre empezaron a toser, y cuando llegaron su hermano y su padre, de igual manera comenzaron a toser. Era un olor muy penetrante que incluso tuvieron que abrir puertas, tuvieron que abrir ventanas para sacarlo. Mi bisabuelo, teniendo las precauciones, empezó a checar todos los sitios de la casa, buscando de dónde provenía aquel olor, pero no encontró nada. A la noche siguiente, esto se volvió a repetir. El hermano de mi abuelo de nuevo desapareció de la cama y lo encontraron de nuevo en la calle. Mi abuelo explica que aquella vez no lo despertaron, tal vez para no asustarlo, pero él se dio cuenta, tenía muy bien el oído, por lo que escuchó con facilidad cuando a la puerta le quitaban los seguros y salían caminando. Él, al asomarse por la ventana, veía a su padre venir en compañía de su hermano hasta meterlo de nuevo en la casa. Fue una época muy dura. Él recuerda que su padre pasó de quedarse despierto hasta la 1 de la mañana a quedarse hasta las 3 de la mañana, y no solamente él, sino también su madre. Habían descubierto que si su hermano no se despertaba después de las 3 de la mañana, ese día iba a dormir plácidamente, pero si se despertaba y iba caminando de un lugar para otro, ese día iba a salir a la calle. Lo que jamás explicó es que cómo era posible que el sonámbulo saliera a la calle cuando todas las puertas tenían seguro. Él jamás se pudo explicar cómo era que lograba esta hazaña. Si bien todo esto era raro, la explicación que le dieron a mi abuelo, de palabras mismas de su hermano, era lo que más terror le daba a toda la familia, pues su hermano les explicaba que él en sus sueños era guiado por un hombre de apariencia algo tétrica, con unos largos brazos que llegaban hasta el suelo, que incluso los arrastraba. Este hombre tenía un sombrero, extendía aquella larga mano, tomaba la palma de su hermano y lo guiaba por toda la casa hasta sacarlo de esta. Eso era lo que él soñaba.
Los padres de mi abuelo comenzaron a hablar tanto con médicos, así como también con sacerdotes, y empezaron a medicar a su hermano, así como también a hacerle rezos, y fuera de que esto lo calmara, dice que lo agravó más, ya que llegó el día en el que su hermano sin más desapareció. Mis bisabuelos explican que aquella noche se habían quedado despiertos en la sala hasta aproximadamente las 3:29 de la mañana, hasta que sin más el sueño pudo más con ellos. A la mañana siguiente, cuando se despertaron, ni siquiera a la mañana, simplemente unas horas después, se dieron con la sorpresa de que su hijo no estaba. Por el pueblo se dio todo el llamado, y las personas más cercanas, los amigos y familiares, se pusieron en marcha. Empezaron a buscar a su hermano. Pasaron las horas, y mi abuelo se preocupaba más y más, hasta que en eso, debido a la desesperación, fue a una iglesia, se metió en esta, y empezó a orar, empezó a rezar. No tiene ni idea durante cuánto tiempo rezó, pero se aventó credos, se aventó Padres Nuestros, Dios te salves, pidiendo que otra vez su hermano apareciera. Pero fue en ese momento en el que un olor muy peculiar, un olor familiar, el cual había olido todas las noches sin excepción, cada vez que su hermano se levantaba, como sonámbulo, ese olor a humo, a quemado, empezó a impregnar toda la iglesia. Mi abuelo siguió rezando, hasta que inevitablemente comenzó a toser de nuevo. Él explica lo siguiente, y lo afirma, te puedo decir, Alex, que temblando. Recuerdo la primera vez que me platicó esta historia. Él estaba como caído, como si cada palabra que dijera lo transportara inmediatamente a aquel momento. Él recuerda que volteó y vio a aquel hombre, el cual le decía a su hermano que aparecía en sus sueños. Un hombre con vestimenta oscura, con sombrero y con unas largas extremidades. Sus manos llegaban hasta el piso, sus palmas estaban siendo arrastradas con cada paso que éste daba, porque sí, se fue acercando, muy lentamente, pero se fue acercando por aquel pasillo. Mi abuelo volteó inmediatamente, cerró los ojos, apretó las manos y siguió rezando. Incluso ahora, casi gritando, rezaba en voz alta. Tal vez de alguna manera aquellos rezos harían que aquella cosa se fuera, pero esto no sucedió. Mi abuelo dice que sintió como claramente, por cómo llevaba arrastrando sus brazos, por aquellos pasos que daba, este extraño hombre pasó a un lado de él. Mi abuelo alzó la mirada y vio cómo éste se iba internando por una pared que se encontraba al final de la iglesia, atrás de donde el padre daba la misa. En esa pared se colocaban los monaguillos, que eran con los que salían con todo lo preparado en ciertas ocasiones a la iglesia. De inmediato se levantó y al salir corriendo se encontró con el sacerdote y con un vecino. El sacerdote tenía buenas noticias, e incluso lo estaban buscando. Su hermano había aparecido y lo tenían sus padres. Mi abuelo de inmediato va gustoso, pero eso sí, no sin mencionarle antes al sacerdote que un extraño hombre de apariencia terrorífica se encontraba atrás de la pared. Este sacerdote y el vecino fueron de inmediato a observar, pero no se encontraron con nadie. Mi abuelo no sabía explicar lo que había pasado, pero el sacerdote le dijo: calma, hijo, ves con tu familia, no te preocupes. Dejó su olor. De cierta forma mi abuelo se sintió muy aliviado, ya que el sacerdote le había creído. De cierta forma se lo había dicho. Al llegar y escuchar a su hermano, este les platicó que no sabía decir dónde había estado, que él solamente recuerda estar caminando en una parada de autobús que se encontraba muy cerca del pueblo.
y que él, al recobrar la conciencia, inmediatamente volvió, pero él recuerda estar caminando. En la mañana es su último recuerdo. Algo extraño pasó. Mi abuelo dice que después de esto, las noches de sonámbulo de su hermano casi por total terminaron, a excepción de algunas cuantas veces, pero nada fuera de lo común. Se levantaba y se volvía a acostar. Esta vez ya no salía de la casa. Había vuelto a la normalidad. Aquel extraño hombre y aquel olor a humo dejaron de aparecer en la casa durante la noche. No saben quién o qué fue lo que provocó apareciera aquel extraño hombre, ni tampoco saben qué fue lo que se hizo para que éste se fuera. Gracias por escuchar la historia de mi abuelo. Saludos a toda la comunidad de la cripta. Jugar con los amigos es algo que tal vez en estas épocas no es tan normal. Si vamos a las diferentes escuelas, muchos de estos niños se encuentran jugando, sí, pero la gran mayoría desde sus celulares, juegos en línea. Creo que las personas que pasan de los 35 años, de los 40 años, sabrán que esto no era la norma anteriormente. Anteriormente ni siquiera existen los celulares. Anteriormente lo que se jugaba era fútbol, los encantados, boto y, como en este relato, las escondidas. Este abuelo cuenta que se encontraba con su grupo de amigos jugando a las escondidillas, cuando de pronto notó la presencia de algo más que estaba con ellos. Lo confundió con uno de sus amigos, claro. Lo que no sabía es que este algo lo guiaría a su escondite, un escondite muy peligroso, que si no se hubiera dado cuenta a tiempo, tal vez esto hubiera acabado en una tragedia. Su historia es la siguiente. Hola, buenas noches. Mi nombre es Milán Hernández. A continuación les voy a platicar la experiencia de mi abuelo. Esto le sucedió en su rancho, cuando él, como todas las tardes de fin de semana, acostumbraba a salir a jugar con sus amigos. Una actividad muy normal si se tienen en cuenta que estos se tratan de niños que varían desde los 7 hasta los 10, 11 años. Mi abuelo recuerda muy bien esto, pero para ser sincero, han pasado muchos años y no recuerda muy bien el nombre de sus amigos, pero lo que sí recuerda son los apodos que cada uno tenía. Y creo que es normal. Muchos recordamos más el apodo que el propio nombre, ya que por el apodo le decimos diariamente a esa persona. El chico más pequeño que se juntaba con ellos le decían la borrega, al otro que le seguía, el pilón, y a otro Claudio. Irónicamente, Claudio no era su nombre, sino le decían así por las caricaturas. Y ya siguiente, mi abuelo, como dije, la borrega, era el más pequeño de todos. Contaba con 9 años. A veces se juntaban más niños, otras veces menos, pero ellos 4 eran los que siempre andaban juntos y siempre andaban jugando a diferentes cosas. En una ocasión, como otras tantas, estaban jugando fútbol y, sin percatarse de esto, se fueron retirando del pueblo. Ya saben, sin ningún motivo aparente. Solamente iban pateando el balón, regresándoselo, a la par que iban caminando, platicando, divirtiéndose, hasta que llegaron a un lugar con un claro, en el cual se les ocurrió la maravillosa idea de jugar un juego muy conocido, las escondidillas. Uno iba a contar mientras que otros iban a esconderse. Un juego que creo que todos conocemos. Lo hicieron mediante un volado. Escogieron quién iba a contar primero, y le tocó a mi abuelo. Él empezó a contar mientras que todos los demás iban corriendo a esconderse. Mi abuelo terminó y empezó a buscarlos. Él mira a lo lejos que hay una casa abandonada, que no tiene ventanas, que no tiene puertas, y que claramente se puede usar para esconderse, por lo que es el primer lugar al que va. Entra a aquella casa, silenciosamente claro,
Empieza a mirar de un lugar, empieza a mirar a otro, buscando por aquellos escombros. Él dice que se encontraba una cama, un colchón muy desgastado y la base de una cama también podrida de madera. Investigó abajo de esta. Había muebles todavía, pero muy acabados, así como también sillas y mesas. Él ya se encontraba a punto de retirarse, pero en ese momento, en el segundo piso, escucha ruidos. Ruidos de pasos que van de un lado hacia otro, pero no corriendo ni caminando. Eran como que unos saltitos. Lo que él piensa es lo siguiente, que ya notaron que está dentro, que se están escondiendo en otro sitio. Puede que incluso los tres estuvieran ahí. Mi abuelo sube las escaleras con mucho silencio, y si bien ya estaba atardeciendo, él ve la sombra de algo muy parecido a la sombra que tendría su amigo al que le dicen la borrega. Pelo chino, muy delgado y bajito. Era el más bajo de todos, por ser el menor. Nota cómo este se va corriendo. Se escapa de su vista e inmediatamente suena una puerta de madera cerrándose. Mi abuelo corre de inmediato y no tardó mucho. Dio con un armario viejo, de madera, casi completamente acabado. Las termitas, el agua, había hecho que este armario tuviera un aspecto muy tétrico y también muy deteriorado. Él se va acercando y toca la puerta, y muy confiado le dice: «Borrega, ya te encontré, ya sal de una vez, y no hagas mucha fuerza ahí dentro porque el armario tiene pinta de estar pudriéndose. Puede que la base se pudra y te caigas. Sal de ahí, no le hagas mucha confianza». Pero nadie sale. Mi abuelo se espera unos breves segundos, algunos 10 o 15, y repitiéndole en este tiempo: «Borrega, sal de ahí, ya te encontré, ¿que no oyes?». Pero lo que escucha desde adentro es el sonido de un llanto muy tenue, proveniente seguro de un niño pequeño. Mi abuelo en este momento se preocupa, toca la puerta de nuevo. «Borrega, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando?». Mi abuelo explica que al ser el menor del grupo, obviamente era el que más cuidaban. A lo mejor le había picado un animal, a lo mejor estaba triste, o a lo mejor no quería contar. Era un poco chiflado a decir verdad, como él explica. Incluso mi abuelo le dice: «Borrega, si no quieres contar, le invento al grupo que no te he encontrado. Voy por los otros, pero salte del armario, que se puede echar a perder en cualquier momento». El llanto continúa. Mi abuelo trata de abrir el armario, pero no tiene éxito. A pesar de parecer podrido, a pesar de estar incluso oxidada, la manija y la pirilla, no consigue abrirlo. Empieza a tratar, a forcejear la puerta, mientras que el llanto sigue y sigue. En ese momento, escucha un ruido. Son gritos familiares. Sus amigos le están llamando. Pasa y resulta que en todo ese tiempo, uno de los vecinos los habían visto y les dijo que regresaran, que se acercaba una tormenta y sí se estaba nublando, y que a sus padres no les gustaría para nada que se mojaran. Los padres de antes eran muy estrictos en este ámbito. Cuando mi abuelo fue y se asomó, ahí se encontraban sus 3 amigos, la borrega, Claudio y el pilón. Los 3 se habían escondido en el mismo lugar, pero en una antena que se encontraba tan solo a unos metros más adelante. Nadie se había escondido en aquella casa, porque en sus mismas palabras tenía la pinta de que si te subías tan solo al segundo piso se iba a caer. La casa se estaba cayendo a pedazos prácticamente. Incluso le dijeron a mi abuelo que se bajara lo más rápido posible, pero que con mucho cuidado. Mi abuelo en ese momento se siente extrañado. Entonces, ¿quién es la persona que está dentro? Y como si fuera alguna especie de fuerza, como si tal vez el destino lo hubiera salvado
Aquellas palabras que sus amigos le dijeron, que aquella casa se estaba cayendo a pedazos, de inmediato toman fuerza, porque el sitio donde se encontraba aquel armario se cayó sin más. El piso, junto con el armario, cayeron hasta el primer piso, y aquel armario, aquel pequeño armario, se hizo trizas por completo. Las puertas salieron volando, la madera cayó, todo el piso también. Le gritaron a mi abuelo: baja con cuidado, ¿ya viste? Se está cayendo la casa. Mi abuelo, más preocupado que asustado, baja, ya que si bien la borrega no se encontraba ahí, tal vez un niño sí, un niño ajeno a ellos, tal vez un niño que estaba triste. Pero al ir a revisar aquellos escombros, nota que dentro del armario no venía nadie, solamente era pura madera y piedras lo que reposaba en aquel piso. Después de esto, mi abuelo no volvió a entrar a aquella casa, e incluso no duró mucho. Él dice que esta se cayó a pedazos tan solo un par de meses después. ¿Qué les han parecido estas historias, criptomaníacos? ¿Sus abuelos tienen alguna que también les contaron anteriormente? ¿Alguna de estas historias que les han contado los dejó perturbados, o con pesadillas, o con dificultades para dormir? Creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por eso. Tal vez sin querer, simplemente el abuelo nos contó una experiencia, pero esta fue tan aterradora que nos dejó en esta situación. Si es así, te invito a que la compartas abajo en la caja de comentarios. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.